Para mí siempre es un placer saludarles, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a una nueva edición de su canal Veracidad Adventista. Estamos contentos, felices de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Tenemos una nueva oportunidad de prepararnos para los tiempos que estamos viviendo, para la inminente venida de Cristo Jesús. Si estás aquí por primera vez, quiero invitarte por favor que te unas a nuestro ministerio suscribiéndote. Ve a suscribirte por favor ahora mismo para que de esa forma hagas parte de nuestro ministerio. También comparte este mensaje. Es un mensaje que vamos a estudiar supremamente importante, muy interesante y valioso para este tiempo, así que vaya a compartir este mensaje por favor. Quiero recordarles, mis queridos, que en el mes de noviembre, muy pronto, vamos a hacer un gran impacto evangelístico, donde queremos repartir al menos 100 conflictos de los siglos. Y también queremos repartir algunas bolsas de mercado para las personas de escasos recursos. Si usted quiere sumarse a este evento, a esta obra misionera que deseamos hacer, por favor comuníquese con nosotros a los números que usted ve en pantalla de WhatsApp para que así podamos coordinar todo lo necesario. Mis hermanos queridos, vamos a orar, vamos a pedirle al cielo dirección, sabiduría, entendimiento, pero sobre todo un corazón humilde, para que así podamos recibir este mensaje con gozo y con agrado. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, agradecemos porque nos das la oportunidad de prepararnos una vez más para tu venida. Quiero pedirte en este momento, por favor, que nos des un corazón humilde para aceptar este preciosísimo mensaje, un mensaje importante, urgente, que toda tu iglesia amada debe escuchar. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le quiero pedir un favor por que usted vaya a buscar su Biblia, busque un lapicerito, busque un resaltador. Hoy vamos a leer mucha Biblia, algunos textos del Espíritu de Profecía, así que por favor le ruego que usted me acompañe con el texto bíblico, ¿está bien? Vamos a buscar la Biblia, vamos a leer la Biblia para que así podamos tener un entendimiento bastante bueno. Ha llegado el momento, mis queridos hermanos, ha llegado la hora de tomar una decisión. Sí, Señor, así como usted lo está viendo, como usted lo está escuchando, llegó la hora de tomar una decisión. El pueblo de Dios necesita tomar decisiones urgentes. Estamos viviendo en tiempos solemnes, estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo las últimas horas, los últimos días de la etapa final de este mundo. Así que todo el cumplimiento profético se está dando, mis queridos hermanos. Vieron que el Papa Francisco publicó una nueva carta encíclica, Laudato Deum, donde habla, donde aporta, donde presiona lo del cambio climático, el Laudato Si, publicado en el 2015. Vemos un cumplimiento profético allí, vemos que las leyes dominicales están a punto de cumplirse ya, están presionando bastante para esto. Están presionando también para un nuevo orden mundial, para un solo mandatario, una sola religión global. Esto es delicado, mis queridos hermanos, debe llamarnos la atención. El ecumenismo va avanzando cada día más. La unión de la iglesia y el Estado nos dice muchas cosas, mis queridos hermanos, y esto está avanzando, esto está muy adelantado. Nosotros estamos en una etapa delicada, estamos viviendo momentos críticos. No estamos para seguir en el mismo lugar donde estamos. Necesitamos tomar una decisión. La Agenda 2030 está tomando un vuelo impresionante, están dando pasos agigantados para cumplir esta agenda. Ya ustedes saben algunos de qué se trata. La Agenda LGBTQI+, LGTB está tomando poder impresionante, a tal punto que ya en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes donde es permitido el matrimonio de las personas del mismo sexo. La COP28 viene ahorita en el mes de noviembre. Hay que prestarle atención a esto porque es la organización que toman decisiones para el cambio climático. Es importante porque el Papa está esperando buenos resultados. El Papa Francisco está anhelando, lo dijo en su encíclica Laudato Deum, donde espera nuevos resultados, buenos resultados, que la gente, que los poderosos del mundo, que los líderes políticos del mundo tomen acciones del cambio climático. La guerra en Israel y Palestina nos dicen que está el cumplimiento profético, donde se oirán guerras, rumores de guerras, ¿verdad? La guerra en Ucrania, tantas cosas que están sucediendo, desastres naturales por doquier, mis queridos hermanos. Todas estas cosas nos alarman, todas estas cosas
nos da que decir, nos da que pensar, ¿no? Pero es preocupante porque la iglesia no ha tomado su decisión. Muchos hermanos en la fe no han tomado aún una decisión importantísima. El tema que vamos a estudiar hoy, el mensaje que vamos a estudiar en esta hora, está dirigido especialmente para la iglesia adventista. La iglesia que Dios escogió para militar en los últimos días de este planeta Tierra. La iglesia que dice tener la verdad. Esa es la iglesia adventista. La iglesia que dice tener tanta luz. A esa iglesia le digo hoy, querido hermano y amigo, llegó la hora de tomar una decisión. Ya no estamos en momento de paños de agua tibia. Necesitamos despertar, necesitamos cambiar nuestro estado espiritual. Y vamos a ver lo interesante del tema de hoy. Es una amonestación fuerte para la iglesia, pero es una realidad y la amonestación no la hace Israel, no la hace Veracidad Adventista, la hace Cristo Jesús por amor a usted, por amor a mí, de que no nos perdamos. Llegó la hora de tomar una decisión. Hoy vamos a estudiar un mensaje que es el mensaje a la Odisea, el mensaje a la Odisea, un tema sumamente importante que debemos estudiar en este tiempo. Voy a comenzar leyendo una cita de la sierva del Señor que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 75. Mira cómo dice: el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz pero no han andado en ella. ¿A quién se aplica el mensaje de la Odisea? A los adventistas del séptimo día. ¿Saben ustedes que los 7 mensajes a las 7 iglesias son 7 mensajes poderosos, urgentes, que Dios envía a la iglesia cristiana en cada periodo de la humanidad? La iglesia de la Odisea es la última iglesia y la iglesia adventista es la iglesia que Dios ha elegido, que Dios ha escogido con su poder y sabiduría para que milite y sea triunfante en los últimos días y en el último periodo de esta tierra. Vamos a leer Apocalipsis 3:14. Allí hay un mensaje especial para este tiempo. Un ángel escribe un mensaje urgente, importante para la iglesia de la Odisea. Este mensaje tiene un poder único, tiene un poder especial, tiene un poder transformador, tiene poder para un reavivamiento y una reforma espiritual. Claro está, siempre y cuando el mensaje sea aceptado. Saben ustedes que en la iglesia adventista muy poco se estudia este mensaje porque es un mensaje fuerte, es un mensaje duro, es una amonestación de parte de Dios. Pero a mí me encanta predicarlo. ¿Por qué? Porque es un mensaje que nos hace ver nuestra propia condición espiritual, lo cual nos hace reflexionar, lo cual nos hace recapacitar para tomar la decisión que Dios está esperando que tomemos. Porque no estamos en tiempos de jugar, no estamos en tiempos de juego. Cristo Jesús está a punto de venir en las nubes de los cielos. Y si nosotros no tomamos una decisión importante en nuestra vida hoy, podemos correr el riesgo de perder nuestra salvación. Apocalipsis 3. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 16. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 16. Mira cómo dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo párrafo comienza diciendo el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice aquí que la condición, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Primero que nada debemos entender una cosa. Para que exista algo tibio, debe haber una mezcla de caliente y de frío. Cuando usted mezcla, por ejemplo, agua caliente y agua fría y la revuelve, como resultado obtiene usted agua tibia. ¿Qué simboliza o qué significa estar frío? Por supuesto que es estar lejos de Dios.
¿Qué simboliza o qué representa estar caliente? Ya sabemos que representa estar cerquita de Dios, estar haciendo la voluntad de Dios. Pero la condición de la iglesia de la Odisea, Dios dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni eres caliente, sino que eres tibio. Es decir, tienes una mezcla de calor y de frío. Cuando eso se junta, como resultado, da una tibieza. Entonces, la iglesia adventista, porque leímos que el mensaje a la Odisea se aplica para los adventistas, la iglesia de Dios, la iglesia protestante, la iglesia adventista del séptimo día, que Dios ha escogido para finalizar la historia de este mundo, para predicar un mensaje especial, es una iglesia tibia. Es una iglesia que tiene parte caliente y parte fría. Voy a leer una cita sumamente importante y quiero que la anote, la apunte, para que usted vaya a buscarla, la corrobore y la expanda mucho más. Nuestra elevada vocación, página 350. Mire cómo dice esta preciosísima cita. Los cristianos a medias, escuche bien, los cristianos tibios o los cristianos a medias son peores que los infieles. ¡Wow! Escuchen esto. Porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hace que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a las dos partes. ¿Por qué? Porque no es un buen mundano ni tampoco un buen cristiano. Y Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. Es terrible, mis hermanos queridos, la condición de la iglesia adventista. Es una condición de tibieza espiritual. Es una condición deplorable, por lo cual no debemos sentirnos orgullosos nosotros de decir, yo pertenezco a la iglesia de la Odisea. Deberíamos sentirnos más bien avergonzados, porque el Señor Jesús conoce nuestras obras. Y Él dice, no eres frío ni eres caliente, sino tibio. Pero hay una cosa aquí, a Dios no le gusta la tibieza espiritual. La tibieza le provocan ganas de vomitar. Por eso Él dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No te voy a querer, no te voy a aceptar. Entonces, leemos en la cita de la sierva del Señor que ser un cristiano a medias es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque es peor que ser mundano, porque sus palabras son engañosas. El mundano es mundano, se muestra tal y como es. Pero el cristiano tibio no es ni un buen mundano ni un buen cristiano. Entonces, dice que es cristiano, pero sus actos niegan que es un cristiano. Entonces, lo que hace es confundir a las demás personas y Satanás lo emplea para una obra que nadie más puede hacer, solamente el cristiano tibio. ¿Cuál es esa obra? Sacar gente de la iglesia. ¡Wow! Esto es tremendo, mis queridos hermanos. Esto es impresionante, este mensaje que da la sierva del Señor. Leamos el versículo 17. Dice, tú dices, ¿quiénes dicen? Nosotros. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. El texto bíblico en el versículo 17 se divide en dos partes importantísimas. La primera parte vemos cómo se autopercibe esta iglesia a sí misma. Escuche bien, la primera parte del versículo 17, la mitad del texto dice o nos muestra cómo se autopercibe a sí misma esta iglesia. Se percibe rica, se percibe pura, se percibe que de nada tiene necesidad. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos dicho lo siguiente? Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. La iglesia adventista tiene una profeta inspirada por Dios. Los demás profetas son profetas falsos. Las demás religiones están en un error. Nosotros sí predicamos la verdad de Dios. Nosotros hacemos la verdadera obra misionera. Nosotros cantamos y adoramos a Dios de forma correcta. Las demás religiones no. Están equivocadas. Nosotros sí guardamos los 10 mandamientos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos gastado de todas estas cosas, incluso de más cosas? Pero la segunda parte del texto, vemos la voz de Dios, cómo Dios ve la condición de esta iglesia. La primera parte, la iglesia se autopercibe a sí misma como perfecta, como rica, no tiene necesidad de nada. Nosotros tenemos la verdad, tenemos todo lo que necesitamos. Pero en la segunda parte del texto, en el versículo 17, nos muestra
¿Cómo ve Dios realmente la condición de esta iglesia? Mire cómo dice, pero no sabes que eres desventurado. ¿Cómo eres? Desventurado. ¿Cómo somos? Miserables, pobres, ciegos y estamos desnudos. Entonces, la pregunta que me surge a mí inmediatamente es la siguiente. ¿Cuál es la condición de la iglesia adventista o de la iglesia de la Odisea para este tiempo? Es una condición deplorable. Es una condición tibia, es una condición la cual a Dios no le agrada esta condición de la iglesia. Por eso el Señor dice al principio del texto, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mis queridos hermanos y amigos, llegó el momento, llegó la hora de tomar decisiones importantes. No podemos seguir en esta tibieza espiritual. No podemos seguir nosotros siendo un poco caliente y un poco frío, porque Cristo está a las mismas puertas y cuando Cristo venga nos va a vomitar de su boca. Por eso es ahora el momento de tomar la decisión, mis queridos hermanos. Voy a leer una cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 418. Fíjese lo que dice esta cita importante. Han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. ¡Wow! Esta es la condición de la iglesia adventista. Sigo leyendo. Con orgullo farisaico. Escuche bien, la condición de la iglesia adventista es farisea. Con orgullo farisaico han alardeado de sí mismos hasta que se ha dicho de ellos, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de una cosa y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué impresionante esta cita, mis queridos hermanos, que nos muestra que una de las peores cosas que tiene la iglesia adventista es que tiene orgullo farisaico. Hemos abusado de la luz de Dios, hemos abusado de los privilegios de Dios, pero nos ha encantado revolcarnos en las satisfacciones de este mundo. Dice que la iglesia de la Odisea tiene un orgullo tan fariseo que ha llegado a decir, de nada tengo necesidad. Nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Nosotros sí guardamos los 10 mandamientos. Los demás están equivocados. Los demás no hacen. Los demás no respetan. Los demás están equivocados. ¿No era lo mismo? ¿No era eso lo mismo que hacían los fariseos? Ay, mis queridos hermanos, los fariseos eran personas que tenían una justicia externa. Ellos creían tener la verdad. Ellos creían tener el estudio más avanzado. Ellos creían estar en lo correcto. Se creían perfectos, se creían salvos, se creían santos. Ay, mis queridos hermanos. Y el profeta dice, esta generación de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Y la iglesia adventista, lamentablemente, mis queridos hermanos, es la iglesia de la Odisea. Y el mensaje para la Odisea, dice la sierva del Señor, es que la Odisea tiene un orgullo farisaico. Por eso se jacta diciendo, de ninguna cosa tenemos necesidad. Somos ricos, no nos hace falta nada. ¿Está bien esta condición? Es una condición muy triste y deplorable, mis queridos hermanos. Pero a pesar de esta triste realidad de la iglesia, Dios tiene la solución en sus manos. Dios tiene el remedio para esta terrible enfermedad. ¿Cuál es la principal enfermedad de la iglesia de la Odisea? Que se autopercibe a sí misma como perfecta, que no reconoce, no se ve que está enferma, no cree que está mal, se cree que está bien, por eso dice yo soy perfecta y soy rica y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios la ve enferma. Dios le dice, tú eres un pobre ciego, desventurado, miserable, estás desnudo. Estamos mal, mis queridos hermanos, pero Cristo está viniendo, las profecías se están cumpliendo y nosotros seguimos en el mismo puesto. Llegó la hora, mis queridos hermanos, de tomar una decisión. Debemos despertar, no podemos seguir en esta condición deplorable. Dios
tiene la solución para esta enfermedad tan triste que sufre la Odisea, que sufrimos usted y yo, que sufre la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Versículo 18. Dios hace un llamado de atención urgente. Vamos a leer el versículo 18. Mira lo que dice. Vamos a leer 18, 19 y 20. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. ¿Para qué? Para que seas rico verdaderamente, ¿verdad que sí? Porque no eres rico, eres un pobre miserable, dice Dios. Y vestiduras blancas para vestirte porque estás desnudo, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Si Dios nos dice que no estamos viendo es porque somos ciegos. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Este mensaje es un mensaje de reprensión, un mensaje urgente para la iglesia de Dios. Por eso debemos estar atentos al llamado que Cristo nos hace hoy. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí hay un punto interesante, mis queridos hermanos. Y antes de entrar a los remedios, a la solución que tiene Dios para este problema de tibieza espiritual, quiero resaltar el versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Para quién es este mensaje? Para la iglesia de la Odisea. ¿Y a quién representa la iglesia de la Odisea? La iglesia adventista del séptimo día. Por eso es que parecemos a los fariseos, mis queridos hermanos. Porque alabamos a Dios de labios, mas nuestro corazón está lejos de Dios. Por eso en el versículo 20 el Señor dice, yo estoy a la puerta. ¿Cómo está la puerta Jesús? Llamando, tocando. Si usted abre la puerta de su corazón, ay, a ver. Si Dios está en la parte de afuera tocando, es porque Dios no está en nuestro corazón. Es porque Cristo Jesús se encuentra fuera del corazón de los laodicenses. O sea, de la iglesia adventista del séptimo día, de los adventistas. ¡Wow, mis queridos hermanos! Pregunto, ¿estaba Dios en el corazón de los fariseos? No estaba Dios en el corazón de los fariseos. Por eso Jesús hace esta invitación. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, por favor, abra la puerta para que yo pueda entrar a Él, cenar con Él y Él conmigo. ¿Cuáles son los 3 remedios que ofrece el Señor Jesús? El primero es el oro refinado en fuego. Por eso yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué cosa es el oro refinado en fuego? Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Mira cómo dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué cosa? Por el amor. ¿Qué cosa es el oro refinado en fuego? ¿Qué cosa es el oro refinado en fuego? Es la fe que obra, ¿por qué cosa? Por el amor. Por eso Dios te dice, compra oro de refinado en fuego de mí, para que seáis ricos. Realmente Dios quiere que tú y yo seamos ricos. Pero ¿qué tipo de riqueza quiere Dios que nosotros tengamos? Vamos a ir a Santiago para que usted pueda darse cuenta. Santiago capítulo 2, en el versículo 5. Mire cómo dice este texto. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? ¿Pero ricos en qué cosa? En fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿de qué cosa quiere Jesús que tú tengas riqueza? ¿Que seas rico en qué cosa? En fe. Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que seas rico en qué cosa? En fe. Y seamos coherederos de qué cosa? De la promesa de la vida eterna. La fe es una fe
No como la fe teórica que tienen muchos cristianos. No es una fe que te dice, sí, yo tengo fe en el Señor y ahí se queda. No. Es una fe que obra por el amor. El oro refinado en fuego no es una fe teórica, escuche bien. Es una fe que obra por el amor. Es una fe práctica. Porque muchos dicen, a ver, nosotros vivimos bajo la gracia, ya no bajo la ley, por eso no hay que hacer obras, porque la gracia ya está abierta para todos y somos salvos por gracia. Y sí es correcto eso, pero la gracia amerita fe, y la fe del cristiano debe ser una fe práctica, una fe que obra por el amor. Santiago capítulo 2 en el versículo 14 dice algo muy interesante, y vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 22. Mira cómo dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta, dice el apóstol. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso la fe del cristiano no es una fe teórica, no es solo creer. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura cuando dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado como amigo de Dios. La fe del cristiano o el oro refinado al fuego que debemos comprar de Cristo Jesús no es una fe teórica, es una fe práctica, una fe que obra por el amor. Fe más obras. La fe sin las obras está muerta. Voy a poner dos ejemplos. El primero es Abraham. ¿Abraham fue a sacrificar a su hijo? Sí. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Creyó en quién? En Dios. ¿Cómo se llama creer en Dios? Fe. Su fe lo llevó a obrar. O sea, Abraham tenía una fe que obra por el amor. Segundo ejemplo, Noé. ¿Noé creyó a Dios que iba a destruir el mundo con un diluvio? Sí. ¿Hizo Noé el barco que Dios le había mandado? Sí. ¿Qué es hacer? ¿No es una obra? Por supuesto que sí. Noé creyó a Dios y su fe lo llevó a obrar, o sea, a hacer el barco. Es una fe práctica, una fe que obra por el amor. ¿Cómo se refina el oro? ¿Cómo se refina el oro? ¿Cómo hacemos nosotros para comprar ese oro refinado en fuego a Cristo Jesús? Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Mire cómo dice este texto. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos. ¿Y qué más? Cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo se refina el oro? Por medio del fuego. Usted sabe que si usted le pregunta a un minero cómo hace para purificar el oro, para sacar el oro puro, tiene que pasarlo por un crisol a altas temperaturas de fuego. De esa manera suelta la escoria y queda el oro puro, queda el oro costosísimo, carísimo. Y ese es el oro puro que nosotros conocemos. Pero antes hay que hacerle un tratamiento. Pero el oro del que está hablando la palabra de Dios para la iglesia de la Odisea es la fe que obra por el amor. ¿Cómo se purifica la fe? ¿Cómo se refina ese oro? Por medio de las pruebas. Por eso Santiago dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo, conténtense, alégrense cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna.
Este es el primer remedio, la fe que obra por el amor. El segundo remedio o la segunda solución son las vestiduras. Las vestiduras. El Señor Jesús dice que nosotros compremos vestiduras para que no se nos descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Impresionante, mis queridos hermanos. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Adán y Eva estaban desnudos, pero su desnudez no era física, sino espiritual. Voy a explicar esto. Génesis, en el capítulo 2, vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 25, dice algo interesante. Mire, Génesis 2:25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Pero ¿qué pasaba? No se avergonzaban. Pero después que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta en que estaba desnudo. Ahora, ¿cómo resolvieron ellos este problema de su desnudez? Génesis capítulo 3, en el versículo 7, dice el texto, mira. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban ¿cómo? Desnudos. Entonces cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales. Pregunto, ¿se hicieron delantales para qué? ¿Para cubrir su desnudez física o espiritual? Su desnudez física, porque ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero mira lo que dice el versículo 9, allí mismo. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Ahora pregunto yo, ¿ya no habían tejido sus hojas de higuera para hacer delantales y taparse? Sí. ¿Pero igualmente se escondieron de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Pero entonces quiere decir que su desnudez no era la física, porque ya ellos estaban tapados de las hojas de higuera. Su desnudez era ¿cómo? Espiritual. Entonces, ¿cómo resolvió Dios este problema de su desnudez? Allí mismo en el versículo 21, Dios dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. Pregunto yo, ¿de qué pieles eran las túnicas? ¿De qué animal eran esas pieles? ¿De qué animal? De cordero, ¿verdad? Pregunto, para que haya sido una vestimenta de piel de cordero, tuvieron que haber matado un cordero para quitarle la piel, ¿verdad que sí? ¿Qué simbolizaba esa vestidura de cordero o esa vestidura de piel? ¿Qué simbolizaba eso? La muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos cubre con su manto de ¿qué cosa? De justicia. ¿Qué cosa es la vestidura que nosotros debemos comprarle a Cristo Jesús? ¿El manto de qué? De justicia. La vestidura del cristiano es la justicia de Cristo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Mira cómo dice Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos a leer el 26 y el 27. Gálatas 3, 26. Mira cómo dice. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Dios en el jardín del Edén para cubrir a Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo? Dio muerte a un cordero, simbolizando que Él iba a morir por los pecados del mundo. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad que sí? Y empezó ya el sacrificio, el plan de la redención. Cuando Cristo hace muerte a este cordero y los cubre con ese manto, ya ellos se cubrieron con la vestidura ¿de quién? De Cristo. Por eso Gálatas dice que los que son bautizados en Cristo son revestidos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, ¿cuál es el manto que nosotros debemos comprar de Cristo? El manto de su justicia. Isaías 64, en el versículo 4, Isaías 64, en el versículo 4, el Señor Jesús o Dios, por medio del profeta, nos dice cuánto es que vale o cuán importante es
nuestra justicia. Por eso nosotros debemos comprar justicia o estas vestiduras de Cristo, ¿no? Isaías 64:4. Mire cómo dice esta declaración. Dice 64:6, perdón. 64:6. Pues todos nosotros somos cosa impura. Toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Por eso nosotros, como somos trapo de inmundicia y nuestra justicia no vale nada, debemos comprar las vestiduras blancas, las ropas blancas. Cuando Cristo venga, mis queridos hermanos, dice que el pueblo que le esté esperando será transformado y tendrá vestiduras blancas. Tendrá vestiduras sin mácula, sin mancha, sin arruga, sin rotos, nada. Será una vestidura perfecta, porque estaremos revestidos de la justicia de Cristo Jesús. Por último, el Señor Jesús nos dice cuál es el último remedio o la última solución, y es el colirio. Nosotros estamos ciegos espirituales, mis queridos hermanos. ¿Por qué estamos ciegos? Porque nosotros no nos autopercibimos de la manera correcta. Al principio del estudio dijimos que la iglesia de la Odisea o la iglesia adventista se autopercibe a sí misma como perfecta, como rica, y dice que de ninguna cosa tiene necesidad. Pero cuando Dios la ve miserable, desnuda, pobre, ciega. Por eso dice, compren de mí también colirio, para que puedan ver. Juan capítulo 16, el versículo 7 y 8, vamos a leer la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, mira cómo dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué cosa es el colirio? El colirio es la obra del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos pedir el Espíritu Santo. Necesitamos tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros o no tenemos esa porción del Espíritu Santo, pues entonces no podemos ser convencidos de pecado y de juicio. ¿Cómo entonces nosotros vamos a decir que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos justicia, que necesitamos transformar nuestra vida? Pues obviamente vamos a seguir en nuestra vida espiritual tibia. Por eso Dios dice, compren colirio. ¿Y qué cosa es colirio? La obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencerte de pecado, redarguirte. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hacerte ver tu condición espiritual. Para que tú digas, oye, no estoy bien. Necesito tomar una decisión. Cristo está viniendo, el mundo se está acabando y necesitamos cambiar nuestra vida. Juan capítulo 9, versículo 40. Miren cómo dice, hablando en el contexto del ciego de nacimiento. Cuando el ciego de nacimiento es sanado, va por allí diciendo, y lo citan los escribas, los fariseos lo citan. Entonces mire cómo dice, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Los fariseos se jactaban de ser perfectos, se jactaban de no ser ciegos espirituales, pero porque decían ven, porque el Señor les dijo, porque ustedes dicen que ven, ahí es porque vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Porque decían que tenían toda la verdad, decían que eran los doctores de la ley, que ellos no estaban equivocados, que ellos eran perfectos, que ellos eran justos. ¿Pero era verdad eso? No era verdad. Por eso Dios dice, les aconsejo que compren de mí colirio también. ¿Qué va a pasar con el que tome la decisión? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la decisión que debemos tomar, mis hermanos? Dejar de ser tibios. Debemos abandonar la frialdad.
Debemos abandonar el mundo, debemos abandonar la hipocresía, debemos abandonar el orgullo farisaico que caracteriza a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. ¿Qué va a pasar con las personas que decidan tomar esa decisión? Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué maravilla y qué recompensa tiene Dios para los que tomen su decisión. Mis queridos hermanos, vuelvo y les repito, si usted ha llegado hasta aquí, entienda por favor que necesitamos despertar, necesitamos tomar una decisión. No estamos en tiempos para jugar, no estamos en tiempos suaves, estamos en tiempos solemnes, estamos en tiempos críticos, las profecías se están cumpliendo. Cristo Jesús está a las mismas puertas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y por favor despertemos de esta tibieza espiritual. Salgámonos del terreno frío, para que así cuando Cristo venga nos acepte, nos abrace y nos permita sentarnos al lado en su trono, así como Él se sentó en el trono de su Padre. Que Dios te guarde y te bendiga. Por favor, suscríbete si no eres parte de este ministerio. Ve a hacerlo ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con muchas personas. Saludos, bendiciones del cielo y recuerda que si te quieres unir al impacto evangelístico de noviembre de repartir 100 conflictos de los siglos y mercados, comunícate al WhatsApp que tienes allí en pantalla. Que Dios te guarde y te bendiga. Chao, chao.